En este vídeo vamos a discutir algunos tipos de filtros sencillos en tiempo continuo, ¿vale? Los filtros digitales pues son un mundo en sí, no que son el objeto de este vídeo, como aplicación, digamos, de las ideas sobre respuesta en frecuencia. Las componentes en frecuencia o componentes senoidales de una onda periódica en serie de Fourier, ¿vale?, pueden ser modificados por un sistema que, si es lineal, pues tiene una cierta respuesta en frecuencia, que luego veremos. Aplicaciones en muchas facetas de la ingeniería. Y entonces pues vamos a ver funciones de transferencia de filtros sencillos, el diagrama de Bode, digamos, que ya se supone en este vídeo que lo conocéis de algún otro curso o vídeo, ¿de acuerdo? Bien, recordemos que la fórmula fundamental de la respuesta en frecuencia es que la amplitud de una señal de entrada a coseno de omega t, al pasar por un sistema GDS, se multiplica por módulo de G de J omega, donde J es la unidad imaginaria, ¿vale? O sea que pongo omega en el eje imaginario, y el desfase es argumento de G de J omega, ¿vale? De manera que una senoide se me convierte en una senoide de la misma frecuencia, pero de amplitud y desfase con respecto a la entrada diferente. El diagrama de Bode es un diagrama con escalas logarítmica en el eje de las abscisas y también en el caso de amplitud logarítmica en el eje de las ordenadas, y en el caso del diagrama de fase maneja simplemente el argumento. La justificación del uso del diagrama de Bode es la sensibilidad logarítmica de nuestro oído, tanto en tono, digamos, los tonos y semitonos, las octavas es multiplicar frecuencia por ciertas constantes, como en amplitud, ¿vale? La sensación sonora es más o menos logarítmica, y del mismo modo nuestro ojo, por ejemplo, responde logarítmicamente a intensidad de luz, etcétera, ¿vale? Esa es una justificación. La otra es que el diagrama de amplitud se puede aproximar a unas rectas, como vemos aquí, en este filtro, ¿vale? Y que la conexión en cascada, que es la multiplicación en el dominio de Laplace, la multiplicación de amplitudes se convierte en una suma en escalas logarítmicas. ¿De acuerdo? Bien. Los filtros son elementos que se utilizan, digamos, en el procesado de señal para manipular el contenido en frecuencia de las mismas. La idea básica de los filtros que vamos a ver es que este factor S más A tiene una respuesta en frecuencia, sustituyendo S por J omega, dada por esto de aquí. ¿Y cuál es su módulo? Bueno, pues la raíz cuadrada de A cuadrado más omega cuadrado. De modo que cuando omega es muy baja, despreciable frente a A cuadrado, pues básicamente se trata de A, ¿vale? De modo que en el diagrama de Bode pues aparece 20 veces logaritmo decimal de A. Y cuando la frecuencia es muy alta, entonces lo que es despreciable es A, y entonces pues raíz de omega cuadrado es omega, ¿vale? Por lo tanto, lo que aparecería en el diagrama de Bode sería 20 veces logaritmo decimal de la amplitud, que es igual a omega. Y como el logaritmo decimal de omega es precisamente lo que hay en el eje x, pues lo que aparece en el diagrama de Bode es la recta y igual a 20x, ¿vale? Y esto justifica que los diagramas de Bode se puedan construir superponiendo rectas, ¿de acuerdo? Entonces, este filtro, por ejemplo, se denomina filtro paso bajo con esta función de transferencia. ¿Por qué se denomina filtro paso bajo? Pues porque a frecuencias muy bajas, ¿vale? Donde aquí pongo un j omega y es aproximadamente 0, bueno, pues todo esto es aproximadamente despreciable, y entonces a frecuencias bajas es k partido por a, ¿de acuerdo? Su respuesta. Sin embargo, cuando esto es j omega y tiende a infinito, lo que es despreciable sería esto de aquí, y entonces sería k partido por j omega, que vamos en módulo sería k partido por omega, y esta es su respuesta a altas frecuencias, ¿vale? De modo que el diagrama de Bode de esto de aquí, por ejemplo, pues a frecuencias bajas es 10 entre 1000, o sea 0,01, 20 veces logaritmo de esto da menos 40, porque el logaritmo de esto es menos 2, 10 elevado a menos 2, y a frecuencias altas, 20 veces, digamos, logaritmo de k entre omega es 20 logaritmo de k menos 20 logaritmo de omega. Es una recta dependiente menos 20x, ¿vale? Entonces, pues esta recta dependiente menos 20 justamente se junta con la otra aquí, en este punto, que es justo 10 elevado a 3, x igual a 3, ¿vale? Porque está este 1000 de ahí, ¿vale? O sea que el proceso k entre S más A, ¿vale?, tiene un diagrama de Bode, primero horizontal, y que en la frecuencia A radianes por segundo tira hacia abajo. Y esto es un filtro paso bajo. El filtro paso alto, por ejemplo, más sencillo, tiene esta forma, ks entre S más A. A frecuencias altas, cuando S tiende a infinito, esto es aproximadamente k, porque entonces A es despreciable. Y a frecuencias bajas, pues bueno, si S es muy pequeño, pues es aproximadamente ks partido por A,
si S es muy pequeño comparado con A, y entonces pues esto, claro, su módulo es K omega partido por A, ¿vale? A frecuencias bajas es proporcional a omega, ¿vale? O sea, en escala logarítmica será proporcional a X, sale esta recta de aquí, ¿vale? Y a frecuencias altas sale una constante. Bien, en el diagrama aproximado, de hecho, la frecuencia donde rompe la recta y cambio de pendiente es precisamente este 10 elevado a 3, este 1000 de aquí. De modo que, bueno, pues que con esta idea podemos trazar el diagrama de Bode de este tipo de filtro, paso alto, porque deja pasar las altas frecuencias y sin embargo las bajas frecuencias su amplitud se atenúa mucho más que las altas, ¿vale? Y de hecho en corriente continua, digamos, cuando sustituyo S por 0, J por 0, digamos, este tipo de filtro, cuando las entradas son escalones o corriente continua o constantes, pues la salida es 0. El otro tipo de filtro que vamos a considerar es el filtro que se denomina filtro paso banda, ¿vale? Este filtro paso banda tiene este tipo de diagrama, ¿vale? Un diagrama donde en una banda más o menos ancha está horizontal y a la izquierda y a la derecha de esa banda de frecuencias la respuesta cae. Entonces esto realmente es el producto del filtro K entre S más A, por ejemplo, y el filtro S entre S más B. Este es un filtro paso bajo, este es un filtro paso alto, y entonces un poco el filtro paso alto tiene esta expresión, el filtro paso bajo tiene esta expresión, y la suma de ambas cosas da este tipo de diagramas de aquí. Entonces, pues este tipo de funciones, el producto de un paso alto por un paso bajo, donde un poco pues están suficientemente separadas las frecuencias de corte A y B, la primera frecuencia de corte debería ser la del filtro paso alto y la otra debería ser la del filtro paso bajo, o sea que aquí, digamos, el filtro paso alto, este debería ser A y este debería ser B, ¿vale? Para que todo cuadrara. Bueno, pues este producto de filtro paso alto por paso bajo, cuyo diagrama aproximado son estas tres rectas, pues es lo que se denomina un filtro paso banda. Sencillo, ¿vale? Hay otros tipos de filtros paso banda, pero en fin, el filtro paso banda más sencillo que puede construirse es de este tipo. Por último, pues hay otros tipos de filtro, como por ejemplo filtros resonantes, ¿vale? Los sistemas de segundo orden exhiben el fenómeno de la resonancia, ¿vale? Que en la respuesta en frecuencia lo que significa es que, bueno, pues por ejemplo un sistema más a muelle, poco amortiguado, pues si yo lo excito con una cierta vibración de una cierta frecuencia que se llama frecuencia de resonancia, pues entonces esto tira hacia arriba. Este masa muelle tiene de función, por ejemplo, pues no sé, 3 partido S cuadrado más 5S más 20, algo así. Entonces, pues este tipo de factores tienen respuesta en frecuencia y obviamente si esto estuviera en el numerador, como es esto de aquí, esto en vez de un pico hacia arriba sería un pico hacia abajo. Entonces la cuestión es que combinando esos factores, pues con este tipo de filtros pues se pueden hacer pues unos filtros donde pues si el denominador está menos amortiguado que el numerador, entonces tenemos este tipo de pico, y si el numerador es el que está menos amortiguado, entonces tenemos un pico hacia abajo, una ranura o un notch filter que se denomina, digamos, en la literatura inglesa, ¿vale? Como tanto a frecuencias bajas, cuando S igual a 0, cuando S es igual a 0, digamos, todo esto desaparece y esto vale 1. Y a frecuencias altas lo único que importa es el S cuadrado, el término de mayor grado, todo esto es despreciable frente al S cuadrado y también vale 1. ¿Vale? Pues por ejemplo este tipo de filtro a frecuencias bajas vale 1, que 20 veces logaritmo de 1 es 0 decibelios, ¿vale? 0 decibelios es frecuencia o sea, una amplitud que no se modifica, ¿vale? La ganancia 1. Entonces a frecuencias bajas es 0, a frecuencias altas es 0 y a la frecuencia de resonancia, digamos, que está bueno, muy cerca de omega n, entonces, pues en este caso, digamos, en concreto, con estos números de aquí, pues tiene un hundimiento, ¿vale? Y bueno, pues estos son el tipo de filtros resonantes, ¿vale? Entonces, bueno, pues hemos visto las escalas logarítmicas del diagrama de Bode. Los diagramas de Bode se utilizan en electrónica, comunicaciones, mecánica, ingeniería y control, ¿vale? Y hemos visto pues ejemplos de filtros paso bajo, alto, banda, corte, digamos, con una ranura, por ejemplo, etcétera, ¿vale? Y entonces, bueno, hemos visto el caso de filtros analógicos, aunque realmente, pues eso, el diseño de filtros analógicos y digitales es una disciplina muy desarrollada en ingeniería de telecomunicaciones o similar, ¿vale? Y solo se han presentado pues los ejemplos más triviales, digamos, que serían construidos con unos poquitos componentes electrónicos, aunque sí que es verdad que hoy en día la gran mayoría de las aplicaciones de filtrado, ecualizadores, etcétera, pues se hacen en tiempos discretos con Digital Signal Processors, ¿vale? Bien, pues con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.